Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a continuar con nuestros estudios y vamos a abrir en la carta a los Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 25 al 32. Y dice así: Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, y vemos que eh, cuando leemos acá, ¿no? Que ser cristiano no es ser salvo y hacer lo que se nos plazca, sino ser cristiano es ser nuevas personas, ¿no? Cuando estudiamos la carta a los Efesios vemos eso, que Dios crea un nuevo hombre, dice, ¿no? Una nueva humanidad. Y vemos cuando Pablo siempre habla de esto de ser un seguidor de Cristo, ¿no? Ser un hijo de Dios, siempre utiliza esta frase, ¿no? Como los que están en Cristo, ¿no? Mostrando de alguna forma la posición que uno tiene y algo que es una cosa permanente, ¿no? El que está en Cristo. En Corintios, por ejemplo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Esto de una nueva naturaleza, un nuevo hombre, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice, ¿no? En Efesios vemos también esto, que Dios creó un nuevo hombre y nos dio vida, ¿no? Nos pasó de muerte a vida y crea nuevas personas. En Romanos, fíjense, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por lo cual siempre muestra esto de ser una nueva persona, ¿no? Y si estamos en Cristo somos nuevas personas. Ahora, esto no es algo que cuando nosotros vemos estos versículos que acabamos de leer, ¿no? En Efesios, del 25 al 32, nos muestra de que un nuevo hombre, es decir, soy un nuevo hombre, no es algo abstracto, ¿no? No es algo que uno dice, sí, incluso yo mismo puedo mentirme a mí mismo creyendo, ¿no? Que soy un nuevo hombre, decir, está bien, me despojé, ¿no? Y en mi imaginación tomo esa imagen de algo que me saqué una ropa vieja, por otro lado me puse una nueva vestidura, ¿no? Que es blanca, resplandeciente, impecable, pero como algo abstracto, algo que está en mi imaginación, ¿no? O lo que decía Romanos, ¿no? Sí, está bien, mi viejo hombre está crucificado y me hago esa imagen de un hombrecito, ¿no? Pecador crucificado en la cruz allí con Cristo. Cuando nosotros vemos estos versículos nos muestra que ser un nuevo hombre, vivir una vida de pureza, vivir piadosamente o en santidad, como estamos viendo en todos en estas clases, ¿no? No es algo abstracto, sino es algo muy concreto y que se evidencia por lo que acabamos de leer, se evidencia en nuestra forma de vivir. La semana pasada Chelo nos hablaba de la carta de Santiago, ¿no? Y él hablaba de la fe y decía lo mismo, que la fe no es algo abstracto, la fe es algo que se evidencia, ¿no? Y Santiago allí lo deja muy claro, que dice la fe, vos decís que tenés fe, podés decir lo que quieras. Yo puedo decir soy de Cristo, estoy en Cristo, puedo decir soy un nuevo hombre, puedo decir lo que quiera. Santiago dice, vos podés decir que tenés fe, pero yo te demuestro mi fe por mis obras. No está diciendo que uno por obras alcanza la fe, sino que producto de tener fe va a producir obras. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? La gracia que nosotros recibimos no es algo que nosotros conseguimos, sino que Dios nos da y producto de eso
somos para buenas obras. Y acá cuando vemos lo que es una nueva vida, ¿no? Una vida en Cristo, y esto es algo interesante porque es para poder meditar en nuestras vidas. Si en verdad tenemos esta nueva vida, si en nuestra vida se evidencia esto que leímos, o si estamos necesitando o si el Señor nos está llamando todavía, ¿no? A que de verdad le entreguemos nuestras vidas al Señor y que haga nuevas personas en nosotros. Necesitamos que Él haga eso, ¿no? Bien, en el capítulo 4, en el versículo 1, él decía, ¿no? Pablo decía que les ruego que anden como es digno del llamado que tuvieron, ¿no? Es decir, el Señor los llamó a vivir esta vida, anden como es digno de esa vida, que es de esta forma, ¿no? Y el punto central en todos estos versículos que empezamos a ver la clase pasada y que vamos a hacer las clases que vienen, es esto, ¿no? De la vida pura, una vida nueva, una vida en santidad, vamos a decir, ¿no? Una vida piadosa. Ese es el punto central de todo lo que vemos. Y acá vemos varios ejemplos, ¿no? Yo encuentro por lo menos en estos versículos que acabamos de leer, por lo menos 5 predicaciones tenemos, ¿no? Porque hay muchos ejemplos, muchos puntos, pero que todos responden a esto, que es la vida pura, una vida piadosa, ¿no? Y en santidad. Así que no vamos a poder meternos de lleno en todo, pero sí me gustaría mencionarlos, ¿no? El versículo 25 y el 28 nos hablan, así brevemente como para mencionarlos, ¿no? Antes mentían, dejen la mentira, hablen la verdad, dice el 25, ¿no? Justamente esta semana, Juanchi, no sé si todos vieron los estados, que él ponía, hacía preguntas y hablaba todos estos temas, así que me vino de 10. Y él decía, ¿nunca mentiste? ¿No? La mentira piadosa no existe, ¿no? Cuando uno ve en el mundo la mentira es algo que es totalmente común, pero para el cristiano ya no debe ser así, ¿no? El mundo necesita que uno le ponga la firma para que sea algo confiable, ¿no? Sin embargo, para el cristiano la palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, y además teniendo en cuenta que Satanás es padre de mentira. Un cristiano que miente, digamos, está honrando a Satanás, ¿no? Porque él es mentiroso desde el principio, ¿no? Y todo lo que habla son mentiras. Sin embargo, cuando llegamos a la verdad, ¿no? Jesús es la verdad. Y la verdad nos hace libres, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos este camino, volver atrás, ¿no? Utilizando mentiras, la mentira es algo que enreda. Lo mismo el versículo 28, ¿no? Y estos temas parecen como temas muy básicos, ¿no? Sin embargo, creo que puede haber personas que muchas veces todos tenemos distintas debilidades, ¿no? Y que tengan estas esclavitudes también, ¿no? El versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, ¿no? Si robabas en tu vida pasada, bueno, ya ahora comienza una nueva vida y, digamos, bueno, Juanchi decía también, no necesitas haber robado un banco para decir alguna vez robé. Si sacás un boleto en el colectivo, un boleto más chico del que tenés que sacar, estás robando. Si haces tiempo en tu trabajo, estás robando, ¿no? Y ahí nos mostraba cómo hay muchas formas de robar. Incluso en lo más pequeño o insignificante que nosotros decimos, acá no hay algo grave, el pecado está. Entonces es muy importante discernir y tratar de ver en dónde, en todo en nuestra vida hay pecado para dejar eso, ¿no? Por un lado. Pero además acá en el versículo 28 va un paso más allá, ¿no? Y esto lo quiero decir muy brevemente, ¿no? Que dice, el que hurtado, ¿no? Si no trabaje para ayudar incluso, ¿no? No el que todos podemos haber pasado un mal momento o pasar un tiempo en donde necesitemos ayuda. Eso es algo que es inevitable o puede ser que no dependa de nosotros, ¿no? Y está bien, no tiene nada de malo. Sin embargo, acá dice el que siempre está necesitando, el que siempre está dependiendo que le estén dando ayuda, ¿no? Y nunca tiene nada para dar. No, no, acá dice, y está llamando a lo que es el crecimiento y la madurez, ¿no? Como diciendo, antes robabas, ahora no robes más, pero además trabaja para poder ayudar a otros. Y creo que esto bien podemos pasarlo a la vida espiritual, cuando uno dice, al principio todos necesitamos que nos enseñen, que nos estén encima, que nos den el alimento espiritual, pero nosotros debemos avanzar en un crecimiento, ¿no? Que nos lleve a una madurez en donde nosotros podemos ayudar a los nuevos ahora, ¿no?
Que no pase como le pasó a la iglesia de Corinto, que Pablo les dice, pasaron años ya y cuando tenía que hablarle como gente totalmente espiritual, necesito hablarle, no puedo hablarle de esta forma, sino que tengo que hablarle como a personas que no son hijos de Dios. Tengo que hablarle y no puedo darles vianda, sino que tengo que darles leche. Son como bebés espirituales porque nunca crecieron, ¿no? Y acá lo que un poco Pablo dice es eso, ¿no? Es el que antes, o sea, traspolándolo a la vida espiritual, ¿no? Antes robabas, ahora trabajá y ahora ayudá, crecé, avanzá, llegá a esa madurez también, ¿no? Sin embargo, lo que más quería que nos podamos meter es el tema que quería que podamos compartir hoy es lo que dice el versículo 26. Airaos, dice, ¿no? Creo que es un punto muy, muy clave, ¿no? O lo que dice el versículo 31, ¿no? Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, ¿no? Es decir, está hablando de algo que primeramente yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Creo que nadie podría decir, yo nunca me enojé, yo nunca me airé, nunca me salí de mis casillas. Vamos, ¿qué tenemos en nuestras venas, no? Tenemos sangre y obviamente que es algo que es un tema que creo que a todos en algún momento nos afectó, ¿no? O nos invadió lo que es el enojo o hasta incluso la ira, podemos decir. Y creo que es un tema en donde entran muchas cuestiones en juego, en donde es totalmente necesario que podamos separar una cosa de la otra y poner en claro todo, ¿no? Para que podamos avanzar y crecer en este tema, porque es un tema muy importante que acá la palabra y acá Efesios lo pone como algo que caracteriza la vida cristiana, por lo cual debemos crecer en esto. Pero es un tema muy que es abordado y que entran muchas cuestiones en juego, ¿no? Vamos a tratar de separar todos, ¿no? En principio que todos tenemos distintas personalidades y que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hay personas que vamos, yo me incluyo, a tener mucho más dificultad para este tema que otros. Por ejemplo, yo cuando leía todo esto me acordaba, hace muchos años yo trabajaba con mi hermano Wally en un trabajo anterior y un día pasó algo, ¿no? Que él viene a la mañana a traerme un mate y me dice una pregunta, ¿no? Me dice, che, flaco, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Y yo me sorprendí con esa pregunta, ¿no? Digo, no, ¿por qué? Para nada, nada que ver, no estaba, estaba un día totalmente bien, pero me hizo esta pregunta, ¿no? Me dice, no, porque tenés una cara. Entonces ahí, la verdad es que eso siempre me quedó esa pregunta, ¿no? Porque, claro, como diría el tío José, ¿no? Cara de mate lavado tenía ese día. Pero no me estaba pasando nada malo, no estaba enojado. Sin embargo, claro, el que conoce a Wally sabe que él siempre anda con una sonrisa en la cara, ¿no? Y yo soy, vamos a decir, más serio, ¿no? Sin embargo, nosotros nos criamos juntos, nos criamos con los mismos padres, de la misma forma, tenemos un año de diferencia, es decir, casi nos criamos los dos en el mismo contexto, vamos a decir. Sin embargo, uno tiene una personalidad, que en el caso de Wally yo creo que es una gran virtud que Dios le dio de nacimiento, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Yo tengo una dificultad mayor, por lo cual este tema es un desafío, ¿no? Y creo que ahí entra en juego las personalidades. Todos somos distintos y a algunos nos va a costar más que a otros. Sin embargo, esto no es excusa, porque esto es algo que todos necesitamos crecer y que es algo muy importante que caracteriza o debe ser el estilo de vida de un cristiano y el testimonio de un cristiano, ¿no? Por lo cual este tema, el enojo, es un tema, y hay muchos temas más que entran. Otro tema es que es algo totalmente natural, ¿no? Enojarse es algo natural, que es lo más natural creo que nos puede pasar frente a una injusticia o un robo. No sé, vivimos en un mundo en donde hay robos, asesinatos, violaciones, atrocidades de todo tipo, cosas indignantes y que producen lógicamente y naturalmente enojo, porque somos de carne y hueso y creo que es lo más natural, por lo cual hay muchas cosas que entran en juego. Otro tema que también debemos tener en cuenta es que existe también un enojo bueno,
Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que Él se enojó en un momento, ¿no? Ahora, es un tema aparte, acá no está hablando, Efesios no está hablando de eso, no está hablando del enojo bueno, porque el enojo bueno es cuando uno se enoja y debemos enojarnos contra el pecado, contra lo que está mal, ¿no? Incluso Dios tiene ira. La ira de Dios es una ira que es santa, que es una ira producto del pecado, es decir, esa ira, la ira de Dios, existe por la santidad de Dios, por lo cual es una ira santa. Entonces, acá no está hablando de nada de eso, vamos a tener en cuenta, ¿no? Porque no podemos tomar como excusa ni siquiera este versículo que dice airaos para decir entonces, me puedo enojar. No, acá está diciendo otra cosa. Pero así hay muchas cosas. Incluso hablar del enojo bueno, ¿no? Creo que es un tema aparte para hablar en otra oportunidad. Cuando hablamos de lo que Jesús hizo cuando se enojó, eh, es algo que casi nadie hace. Incluso todos queremos evitar. Nadie quiere ir a confrontar el pecado cuando ve que algo está mal. Es muy difícil hacer eso. Y siempre la tendencia es evitar eso. Pero no es lo que está hablando acá. Acá habla de el enojo cuando uno se aira, ¿no? Entra en ira, se enoja y se totalmente sale de las casillas. Ahora el versículo 26 dice, airaos. Y ahí podemos poner un punto y decir, está diciendo, enójense. Incluso suena como un imperativo, como un mandamiento, ¿no? Claramente es un versículo que continúa, no está terminando ahí. Y pensemos, ¿qué está diciendo, no? Si leemos el contexto, fíjense el versículo 31, dice, quítense, la primera palabra, ¿no? Como ese despojarse del viejo hombre, sacarse, renunciar a esto, dejar atrás lo que era el viejo hombre, vestite del nuevo hombre, quítense, dice, versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, aparece nuevamente. En el versículo 26 dice, airaos, pero acá dice, quítense la ira. Es decir, el versículo 26 nos está mostrando claramente que obviamente no es una orden, no es un mandamiento a enojarse, pero sí está dando el permiso de que en determinadas situaciones puede ser que nos enojemos, porque vivimos en un mundo en donde existe un montón de maldad y cosas injustas, ¿no? Y cosas que nos sacan y que nos hacen, que nos hieren, que nos lastiman y que nos hacen poner mal, que nos hieren a nuestros hijos, que hieren a nuestros seres queridos, y cosas malas que pasan en este mundo, por lo cual es comprensible que podemos enojarnos, pero el tema es que no termina ahí. Inmediatamente dice, y viene diciendo, y va a decir 4 cosas en todos estos versículos. Lo primero que dice es, pero, ¿no? Está bien, te puedes enojar, pero no peques. Te puedes enojar, sí, pero mientras no peques, te puedes enojar. Lo segundo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tiene un tiempo ese enojo. Después dice, vamos a leer los 4 puntos, ¿no? No den lugar al diablo. Es decir, enojate, pero ten en cuenta que no llegar a darle lugar al diablo. Y lo cuarto, en el versículo 30 dice, y no entristezcan el Espíritu Santo. Por lo cual, ¿hasta dónde o cuál puede ser entonces este enojo que nosotros podemos llegar a tener y que está permitido, ¿no? Dice, airaos, está bien, puedes hasta enojarte, no solamente decir, me enojé como algo sencillo, sino está diciendo airaos, como hasta incluso un enojo intenso, habla de la ira, ¿no? Como algo que es una emoción que nos invade, en donde uno se siente muy mal por eso, por algo que está pasándole. Pero lo que sí deja claro es que lo que está diciendo es que es esto. En algún momento en tu vida te puedes enojar. Lo que no está diciendo es podés vivir enojado o podés enojarte por cualquier pavada, por cualquier cosita, ¿no? Cuando nosotros decimos y si tomamos como excusa decir, pero el Señor Jesús se enojó, yo no me voy a enojar. Sí, pero Jesús, fijémonos, no. Primeramente, ¿por qué se enojó? Se enojó porque la casa de Dios la convirtieron en cueva de ladrones. Se enojó una vez. No es que se enoja todo el tiempo porque un compañero te sacó la cucharita sin pedirte permiso, ¿no? Digo ese ejemplo porque a mí me pasó, ¿no? Muchas veces cuando me enojé dije, por esta pavada, ¿no? Sin embargo, nos pasa esto, ¿no? De que muchas veces nos enojamos por cualquier cosa.
La palabra de Dios nos dice, no está hablando de un permiso para vivir enojado, ¿no? Porque es algo excepcional. Lo que dice acá es como algo excepcional que puede pasar, ¿no? En determinado momento. Ni tampoco está diciendo por cualquier cosa, ¿no? Jesús se enojó algunas veces más, se enojó con sus discípulos porque no podían echar fuera a los demonios, porque les faltaba fe. Se enojaba por cuestiones que le dolían a él pero nunca pecó. Sabemos que nunca pecó. Ahí está la clave. Cuando nosotros leemos este versículo 26, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy claro de esto, no, creo que otra mala interpretación antes, puede ser cuando uno diga, bueno, dice, airaos pero no pequéis. Entonces quiere decir, mal interpretado, ¿no? Sería que me puedo enojar, pero siempre y cuando no diga nada, no le devuelva nada al otro, al que me ofendió, no le insulte ni le diga nada, entonces no pasa nada. Me puedo enojar, pero que no se note. No está diciendo eso, ¿no? Porque con esa excusa uno puede vivir enojado o pensar cosas pero no decirlas, y ahí también estamos pecando con nuestra mente. Si yo estoy pensando algo en contra del otro, estoy pecando. Entonces acá creo que es muy difícil, ¿no? El no pasar la línea entre enojate, si te podés enojar, pero no peques, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, yo me acuerdo hace unos años cuando estudiábamos en el IBT, un profesor, Sergio Arellano, compartió un testimonio de él que justo este versículo, ¿no? Por eso quería compartir. Le pasó que a su abuela, que vivía sola, ¿no? Una anciana mayor, le entraron a robar, unos delincuentes le hicieron el cuento del tío, la golpearon, entraron a su casa, le robaron todo. Cuando Sergio se enteró, ¿no? Yo me acuerdo cuando él contaba esto, yo estaba indignado en mi silla. Y él contaba y decía, cuando me enteré de lo que pasó, le hicieron a mi abuela, la golpearon, la maltrataron, le robaron estos tipos. Me subió la mostaza, decía Sergio, ¿no? Dice, me empezó a subir todo un calor hasta que me llegó hasta acá y yo tuve muchas ganas de insultarlos. Dice, pero me llegó hasta acá y acá dije, no, hasta acá llega. Y ahí me puse a pensar, decía él, y me di cuenta que estos hombres hacen esto no por ellos, sino porque Satanás los está utilizando para hacer esto. Porque cuando la gente, y vemos tantas atrocidades en este mundo, ¿no? Son gente que obviamente le dieron el lugar al pecado y a Satanás, y Satanás los controla para hacer de las peores cosas. Cuando vemos Efesios capítulo 2, vemos que los que están muertos andan según el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que es Satanás, es decir, son esclavos de él. Dice, nosotros éramos esclavos, ¿no? Entonces Sergio dice, yo me enojé, pero dije, pero no tengo que pecar. Los quería insultar, pero llegó hasta acá el enojo. Dice, no dije nada, dije no. Y oré y lo llevé al Señor en oración. Y creo que eso es un ejemplo clarísimo de lo que es, uno se puede enojar. Hay cosas que inevitablemente pueden producir el enojo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero no peque. El tema es que, y yo creo que todos habremos pasado esa línea, ¿no? Porque es algo muy difícil. Porque es algo que está muy inmediatamente. En donde yo me enojé, inmediatamente hice una tontería. O dije una palabra de más. O miré con odio, ¿no? O hice algo que fue pecado. Que estuvo mal. Entonces, la línea entre, está bien, está permitido esto, pero no peques, es muy finita, ¿no? Y tener ese discernimiento para entonces decir, no quiero pecar. Veo en mi vida, en todo, el pecado. Y tratar de, entonces, identificar eso, es decir, está bien, me está pasando esto, pero Señor, llevarlo en oración. No esa vida de oración, cuando Sergio contaba, y lo llevé en oración, es tener esa oración todo el día, ¿no? Cuando dice, oren en todo momento, no es eso, ¿no? No es que todo el día estamos, sino que la oración es algo que brota frente a cualquier situación y que nos lleva a poder tener bueno, no quiero pecar, Señor, vos sabés, fíjate esto, mirá lo que está pasando, ¿no? A mí me pasó muchas veces, ¿no? Enojarme
e inmediatamente hacer algo tonto, ¿no? Porque esto es algo lo que más común nos pasa, ¿no? Y uno dice, ya está, pasé al otro punto, pequé. Y cuando me doy cuenta, me enojo de enojarme, ¿no? Porque digo, no quiero pecar. Y dije, ¿por qué hice esto, no? Y eso me enoja. Y entonces digo, Señor, y ya me estoy enojando de vuelta. Pero creo que ahí está una diferencia, ¿no? Creo que ahí hay algo clave, ¿no? Que creo que ese es el enojo que es importante destacar. El enojo contra el pecado. Cuando yo me enojo por lo que está mal, pero no especialmente enojarme contra el pecado del otro, ¿no? En ocasiones puede ser como Jesús tuvo que confrontar. Sin embargo, lo más importante es enojarme contra mi propio pecado y decir, Señor, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, ayúdame, Padre, porque la verdad que esto es algo difícil, ¿no? Vamos a abrir el Salmo 4, porque creo que tranquilamente Pablo puede haberse basado, ¿no? En el Salmo 4, versículo 4, dice así, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Lo leo de vuelta. Temblad, tiemblen y no pequen. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Es decir, y creo que un poco acá con lo que dice Pablo, ¿no? Airaos, sí, está bien, pero no pequen y no se ponga el sol. Llega al final del día y fíjate que esto que te pasó concluya. El Salmo dice, ¿no? Temblad, no pequen. Cuando uno se pone a pensar en su propia vida, cuando yo me pongo a pensar y digo, Señor, veo el pecado tirando en todo momento, ¿no? En esto que me enojé y hasta me enojo de eso, ¿no? Veo el pecado tirando constantemente y eso me hace temblar porque no quiero pecar, porque no quiero, como dice, entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Como dice el versículo 30. Y, y además dice, meditad y callad, como diciendo, fíjate vos, fíjate tu propia vida, fíjate lo que Dios te perdonó a vos, fíjate que Dios no tuvo en cuenta tus pecados y que la ira de Dios que merecíamos que recaiga sobre mi vida, Él decidió ponerla o derramarla en Jesús, en la cruz, ¿no? En vez de en mí. Y cuando pienso en eso, tiemblo. Cuando pienso en mi pecado, tiemblo y digo, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo entonces para enojarme? Salmo 4:4, un versículo para tener guardado en nuestro corazón, ¿no? Dice, no pequen. Y esto es en todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos y nos acostamos, ¿no? A la noche en nuestra cama y pensamos y meditamos, dice, callad, meditando y temblamos porque decimos, Señor, ¿quién soy yo para que vos hayas hecho esto conmigo? Porque veo el pecado en todo, a veces hasta en lo más mínimo, ¿no? Cuando interferimos nosotros, allí viene el pecado muchas veces. Hasta incluso haciendo cosas buenas, sirviendo al Señor podemos traer el pecado, ¿no? Podemos incluir el orgullo, podemos incluir eh, la vanagloria, ¿no? La idolatría. En cuántas cosas debemos examinarnos acostados en nuestra cama, meditando, callados y decir, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. La segunda cosa que dice es, no se ponga el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como diciendo, y esto no es algo literal, ¿no? Como diciendo, se hace de noche y ya no te puedes enojar. Obviamente la idea de esto es que tiene un tiempo, el enojo tiene un límite, ¿no? Y Dios nos dio el ciclo de un día, ¿no? A nosotros, ¿no? Cuando hablemos del tiempo, en el capítulo 5 vamos a ver que Dios nos da el tiempo, algo
tan maravilloso, ¿no? Para que podamos aprovechar. Pero además Él nos da el ciclo de un día, ¿no? De una jornada para que en esas 24 horas, ¿no? Se comiencen y terminen diferentes cuestiones en nuestro cuerpo, ¿no? El ciclo circadiano se conoce que es nuestro, ¿no? Lo que en ese tiempo, en esas 24 horas, tenemos para estar despierto, un tiempo para estar durmiendo, ¿no? Y comienza y termina un ciclo en nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, dentro de ese ciclo, también dentro de esas 24 horas, tenemos esto que nos puede pasar en alguna ocasión, que nos enojemos, que nos podemos airar, pero que también debe concluir en esa misma jornada. Es decir, tiene un tiempo, ¿no? Y creo que esto debiera ser una regla inquebrantable en el matrimonio, ¿no? Nadie puede irse a dormir o terminar el día enojado. Está bien, puede pasar algún momento de enojo, puede pasar algo, ¿no? Y está bien dejar pasar el momento, ese momento el momento caliente, vamos a decir, para que cuando uno se tranquiliza y se enfría la cosa, está bien, ahora llegó el momento de que nos hagamos un café y hablemos, porque esto lo tenemos que solucionar antes de irnos a dormir. Y hablando, ¿no? ¿Cómo se solucionan las cosas? Hablando. Si dejamos pasar, entonces no estamos obedeciendo lo que dice acá. Y si dejamos pasar el tiempo, ya pasa a otra instancia, ¿no? Ahora esto es con todos, ¿no? Decimos en el matrimonio, vamos a hablar del matrimonio en el capítulo 5, pero acá está diciendo en el contexto del cuerpo, ¿no? Como diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste? ¿Pasó algo? ¿Te ofendieron? Está bien, perfecto. Llegó la hora de hablar, y si hay que hablar, hay que hablar. Llevémoslo al Señor también en oración. No podemos irnos a dormir, ¿no? Y que pasó el día y seguimos con lo mismo, ¿no? Lo tercero que dice es, no den lugar al diablo. Este es un versículo muy llamativo, muy interesante, porque lo que está diciendo, cuando yo me enojo, me ofendieron, respondo y empezamos con esa escalada de conflicto, ¿no? El que se está matando de risa, ¿quién es? Todos sabemos claramente quién es, ¿no? Pero acá además de eso no está diciendo como le están haciendo la fiesta al diablo. Dice, no le den lugar. Es un versículo que trajo mucha controversia en la teología, ¿no? Porque decimos, no puede estar en nosotros el diablo, si tenemos el Espíritu Santo, no hay lugar para el diablo. Para acá dice, no le den lugar. Es decir, lo que está utilizando es como ese sentido de que el diablo nos controle, como que nosotros podamos darle control a Satanás para que tome control de nuestras vidas. Y está diciendo, no hagan eso, no le den lugar para que Satanás, así como al mundo puede controlar, a nosotros no. Pero acá dice, no le den lugar, ¿no? Y el cuarto punto, ¿no? Lo vamos a decir muy brevemente, ¿no? No entristezcan el Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. En el capítulo 1, versículo 3 hablamos del sello, ¿no? ¿Se acuerdan de en el tiempo antiguo lo que significaba y representaba un sello, ¿no? Algo que solamente un rey o la realeza, ¿no? O la parte poderosa tenía la capacidad o la autoridad para poner un sello, solamente que era algo inquebrantable, ¿no? Cuando uno sacaba un edicto y se sellaba con el anillo del rey, y acá dice, ustedes fueron sellados con el sello del Espíritu Santo, que habita en ustedes, así como, está bien, tienen esta carne que tiene pecado, pero también a la vez el Espíritu Santo habita, como en la oración de Pablo, ¿no? Que habite Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo mora, hace esa tienda dentro de nosotros y habita juntamente. Y este es un tema que deberíamos dedicarle una clase, ¿no? Para el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces no sé qué entendemos, ¿no? Respecto del Espíritu Santo, ¿no? Es como el que nos da poder, ¿no? Es el que es el poder para hablar, ¿no? Muchas veces, no, acá el Espíritu Santo nos dice claramente, es una persona que habita en nosotros, que es sensible al pecado, no lo entristezcan, dice. Muy bien, pero vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Versículo 31 dice, quítense, y comienza una lista, ¿no? Lo primero que dice es, quítense la amargura. Yo quería compartirles, porque en la hora feliz, escuché que estaban hablando de Caín, y me acordé justo de la historia de Caín, ¿no? Alguien que
tuvo amargura, ¿no? Es decir, ese rencor, ¿no? Que se produjo en su corazón y que guardó y que fue persistiendo, ¿no? Y es algo que acá dice como algo que nos puede pasar a nosotros. Fíjense, Génesis 4, le voy a leer de NTV. Versículos 6 y 7 dice, Dios le dice a Caín, ¿no? ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto le dijo Dios a Caín antes de que Caín mate a su hermano. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó. ¿Por qué? Me hizo acordar la pregunta de Wally. ¿Por qué tenés esa cara, no? El semblante de Caín había cambiado y andaba con esa cara de loco, cara de odio, y Dios lo notó y dice, ya notó esa amargura en el corazón. Hebreos 12:15 nos dice que la amargura es como, dice, fíjense bien, ¿no? Que cómo anden, que no ninguna raíz de amargura brote en su corazón y que los contamine, ¿no? Algo así lo parafraseé. Pero habla de eso, de la raíz de amargura, como algo que fue sembrado, algo que comenzó, pero que, a diferencia de lo que dice el versículo 26, no se ponga el sol, tiene que tener un tiempo, ¿no? A diferencia de eso, fue sembrado, pero pasó el tiempo, eso que se sembró, esa semilla que se sembró, echó raíz, ¿no? Y fue creciendo y expandiéndose. Eso que comenzó con el tiempo fue creciendo, ¿no? Y creó en el interior una raíz de amargura, ¿no? O lo que podemos decir el rencor, ¿no? Y acá Pablo dice, versículo 31, quítense de ustedes todo esto. La amargura es el rencor de algo que pasó, ¿no? Y pasó el tiempo. Me hirieron, está bien. Me dolió, está bien. No, no es mi culpa, ¿no? No depende de mí, podemos decir, ¿no? No me pidieron perdón y está bien. Pero pasó el tiempo y llegó el final del día y ahí llegó mi responsabilidad. Llegó la hora de hablar, entonces, ¿no? Y llegó el final del día y me acuesto y no tiemblo en mi cama, ¿no? Sino que pienso en lo que el otro me hizo, ¿no? Llegó el final del día y no dije, bueno, esto se tiene que acabar, sino que empiezo a maquinar eso, ¿no? Y si dejamos crecer la raíz de amargura, produce rencor en nosotros y no solamente la raíz eso va a producir ese fruto de rencor o de odio, sino que va, o de enojo, ¿no? Hace un tiempo, cuando estábamos en una clase en el IBT, Pedro compartía una clase y dijo una palabra que me quedó guardada, ¿no? Porque dijo que ese rencor, esa amargura, hablando de este tema, produce y enquista el enojo, dijo él, ¿no? Y yo no entendí qué significaba, pero después lo busqué, ¿no? Y esa palabra es muy interesante, ¿no? Porque hace referencia como a un tumor que está y comienza y empieza a crecer, a expandirse, a dañar, a carcomer. Es algo que debe ser cortado y sacado, ¿no? Eso es la amargura del rencor, que se enquista en nuestro interior y que es más difícil que sacar, porque un médico podría sacar un tumor, pero esto ¿quién lo saca? ¿No? Y es algo que es muy difícil cuando se pasa esa instancia. Sin embargo, alguien que vive así no puede vivir la vida abundante que el Señor tiene para ofrecernos, ¿no? Y sabemos que el Señor, la vida en Cristo, es una vida en donde pasamos persecución, tribulación, debemos padecer por Cristo y pagar el precio, pero no está hablando de esta vida amargada, sino una vida con gozo, en la tribulación incluso, pero con gozo, ¿no? Por lo cual, alguien que
uno cuando no dice, me hirieron, me lastimaron, está bien, no me pidieron perdón, y está bien, no depende de mí, encima que me hicieron esto, no me pidieron perdón, pero llegó el final del día y en vez de temblar en mi cama por decir, ¿quién soy yo, no? Para enojarme con lo que Dios hizo conmigo, digo, Él tiene que venir y pedirme perdón. Queridos hermanos, eso saben cómo se llama orgullo y eso se llama pecado, por lo cual no debemos darle lugar a eso. Quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, ¿no? Como algo que va creciendo, empieza con amargura, lleva al enojo, a la ira, al grito, al insulto y al hacer algo malo y al pecar de cualquier forma, ¿no? Y lastimar al otro. Entonces, hace un tiempo escuchaba un pastor español, se llama Juan Manuel Vaz, y él decía, justo también hablaba del enojo, y dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo, el enojo, la ira, es producto del orgullo, ¿no? Como un análisis de lo que va llevando una cosa a la otra. Y estoy de acuerdo con lo que dijo porque me parece que todo parte de ahí, ¿no? Porque yo me enojo cuando me tocan algo mío, cuando alguien se metió con mi hijo, ¿no? Ah, no sabes con quién te metiste, me tocaste la cucharita sin pedirme permiso, va a ser lo último que hagas. ¿Por qué? Es orgullo, porque me tocaron algo mío y no me gusta, ¿no? Sabemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo cual, cuando nosotros pensamos esto, ¿no? Y otra cosa que dijo este pastor muy importante, y es otro tema, ¿no? La oración, el enojo afecta, la ira afecta mi oración. Yo no puedo orar de esa forma. Dios, ¿cómo me va a escuchar? Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. En Santiago, en el capítulo 5, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad unos por otros, y así van a ser sanados. Es decir, y da el orden, ¿no? Primeramente, pídanse perdón, confiesen vuestras ofensas unos a otros, después oren unos por otros. No dice oren y después, primeramente arreglalo y después orá, porque no podés orar en esa situación, ¿no? Este pastor decía que todo esto afecta nuestra vida de oración, que Dios no me escuche. Creo que no puede existir nada más terrible que eso, ¿no? ¿Cómo dejamos esto entonces? ¿No? ¿Cómo podemos transformar nuestra vida, ¿no? Bueno, en principio es algo que no se hace por voluntad, por fuerza de voluntad, no es algo que dependa de nosotros. Primeramente, Dios debe transformar nuestro corazón. Por lo cual, si Dios no lo hizo y si Dios te está llamando, ¿no? Dejémosle ese lugar al Señor para que Él sea quien produzca en nosotros ese nuevo corazón. Si nos llama a arrepentirnos sinceramente, para que vayamos al Señor arrepentidos, primeramente reconociendo quiénes somos nosotros y cuál es la gravedad de nuestro pecado frente a Dios, para que el Señor haga nuevas personas en nosotros. Y ahí nosotros, como un versículo que no medité mucho la clase pasada, pero que es clave, ¿no? Dijimos que el versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre, el versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre, pero el 23, el que está en el medio, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí está la clave también, ¿no? De lo que es la vida cristiana, porque está bien, el Señor hizo la obra de transformar mi corazón, pero cada día necesito renovar el espíritu para que Él cambie mi manera de pensar, para que cambie toda esta forma de reaccionar, de encarar la vida por una nueva mente, la mente de Cristo, ¿no? Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Permítanme que les lea en la versión NTV Romanos 12:2, pero de la versión NTV, un versículo muy conocido. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Permítanle a Dios que cambie vuestra manera de pensar, que cambie vuestra mente, ¿no? Renovaos
el verbo que está utilizando es distinto al despojados y vestidos. Porque esto es como una acción que ocurre una vez, ¿no? Me despojé, está bien, ya dejé mi vieja manera, me vestí del nuevo hombre, pero el renovaos es tiempo continuo, es algo que empieza acá y termina el último día de nuestras vidas, es algo diario, es algo constante, ¿no? Muy bien.